Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Sé que les interesa comprender los argumentos en contra del pentecostalismo unicitario, Así es. especialmente la afirmación de que al Hijo también se le debería llamar Padre porque participó en la creación. Tenemos un documento PDF Ok. que profundiza en las respuestas trinitarias a este argumento Interesante. y un animado debate en YouTube entre un IUI trinitario y un pastor unicitario. Lo interesante es que el pastor unicitario en el video Ajá. parece contradecirse al tratar de explicar este concepto de hijo como padre. Ya veo. Es como un rompecabezas lógico que salió mal. Lo fascinante aquí es cómo este debate resalta una diferencia fundamental Sí, en la comprensión de la naturaleza misma de Dios. exacto. Un Dios en tres personas, como creen los trinitarios, Ah, frente a la visión unicitaria de un Dios único e indivisible. exactamente. Entonces, los defensores de la unicidad presentan esta pregunta central. Si al Padre se le llama Padre, porque es el Creador, ¿no debería el Hijo también llamarse Padre, ya que también está involucrado en la creación? Claro, y ahí es donde la teología trinitaria ofrece una perspectiva diferente. Desde el punto de vista trinitario, Ajá. el Padre es eternamente Padre en relación con el Hijo, Sí. y el Hijo eternamente Hijo en relación con el Padre. Correcto. Estas identidades no se basan en el acto de la creación, son inherentes a quienes son dentro de la Trinidad. En el video, el pastor unicitario, inicialmente, usa un argumento que comete la falacia lógica de afirmar el consecuente. Interesante. Básicamente está diciendo, si todos los perros tienen 4 patas Sí. y mi gato tiene 4 patas, Ajá. entonces mi gato es un perro. ¿Qué es Ya, el problema? exactamente. Esa analogía ilustra perfectamente el error en esa línea de razonamiento. Sí. El simple hecho de que dos cosas compartan una característica no las convierte en la misma cosa. Correcto. El pastor unicitario está tratando de equiparar función con identidad. Solo porque el Hijo participa en la creación. Sí, Como el Padre, ¿no lo convierte también en el Padre? y el video hace un gran trabajo al señalar eso, Sí. usando esos ejemplos claros Ujú. y humorísticos para ayudar al oyente a ver el problema con el argumento. Exacto. Pero luego el pastor unicitario intenta ajustar su argumento, Ok. sugiriendo que dijo podría ser un segundo padre Ajá. porque participa en la creación. Sí, y este intento de eludir la falacia inicial lo lleva a otra trampa lógica, Ok. la non sequitur, Ajá. que significa no se sigue. Ajá. Su conclusión no se sigue lógicamente de las premisas. Ya veo. Es como decir, mi gato tiene 4 patas como un perro, Ajá. por lo que debe ser perro número 2. Exacto. El video usa esa analogía. Sí. Y es tan útil Ajá. para comprender cómo este argumento revisado todavía no se sostiene. Correcto. El pastor unicitario está esencialmente forzando una conclusión Sí. que no fluye naturalmente de sus declaraciones iniciales. Está tratando de encajar la clavija cuadrada de su teología en el agujero redondo de la lógica trinitaria, Ya. que simplemente no funciona. Precisamente. Y lo que es aún más revelador es que el pastor unicitario, Sí. sin darse cuenta, admite que el Padre es eternamente Padre, Ajá. lo que socava todo su argumento. Ah, sí, recuerda esa parte. Sí. El apologista trinitario le pregunta directamente, Ajá. ¿es el Padre eterno, literal, y Ah. eternamente el Padre eterno? Ajá. ¿O se convirtió en el Padre eterno cuando creó? Sí. ¿Y qué dice el pastor unicitario? Ambos. Es un momento fascinante porque parece estar tratando de tenerlo en ambos sentidos. Por un lado, Ajá. quiere argumentar que el título del Padre se basa en la creación, Correcto. pero también reconoce que el Padre es eternamente Padre, Exacto. que es precisamente la posición trinitaria. Es como si sintiera que el suelo se mueve bajo su argumento, Ajá, pero no está del todo listo para abandonar su posición. exactamente. Y aquí es donde el apologista trinitario realmente enfatiza el punto sobre la ontología, Sí. lo que algo es versus cómo se llama. Es cierto, y esa distinción es crucial aquí. Ajá, No estamos hablando solo de nombres o títulos. correcto. Estamos hablando de la esencia eterna de Dios. Exacto. El Padre es eternamente Padre en su mismo ser, Ajá. no solo porque creó el universo. Y el apologista trinitario sigue presionando, tratando de ayudar al pastor unicitario a ver las implicaciones de su propia admisión. Ajá. Él dice, amigo, te acabas de contradecir. Si el Padre es eternamente Padre en su esencia, Sí. entonces debe tener un Hijo eterno con quien relacionarse como Padre. Es un punto tan poderoso. Realmente expone las limitaciones de la perspectiva unicitaria. Exacto. La visión trinitaria acomoda elegantemente tanto la paternidad eterna de Dios como la filiación eterna de Jesús. Ajá.
mientras que la visión unicitaria parece enredarse en su propia lógica. Así es. Y esta incapacidad para conciliar la relación eterna dentro de la Trinidad proviene de la insistencia de la unicidad en un Dios único. Simplemente no puede acomodar la idea de personas distintas dentro de la deidad. Ahora, ambas fuentes profundizan en cómo la teología trinitaria aborda esta cuestión del papel del Hijo en la creación. Enfatizan que sí, el Hijo es llamado Dios y está claramente involucrado en la creación. Sí. El video analiza específicamente Hebreos 1.8-10, donde Dios Padre se dirige directamente al Hijo como Dios Correcto. y habla sobre el papel del Hijo en la creación. Y lo que es crucial recordar Sí. es que el hecho de que se llame Dios al Hijo en el contexto de la creación no disminuye su identidad como Hijo. Correcto. No implica un segundo Padre. Exacto. La comprensión trinitaria es que el Hijo es eternamente Dios y participa en la creación como el Hijo. Esto es donde el documento PDF realmente brilla. Sí. Aclara que para los pentecostales unicitarios, Okay. el Hijo no existe hasta la encarnación. Entonces, en su pensamiento, el Hijo no está presente en la creación. Esta visión limitada los lleva a su confusión sobre el papel del Hijo y todo el argumento del Hijo como Padre. Le diste a clavo. Sí. Su malentendido de la relación eterna entre el Padre y el Hijo dentro de la Trinidad alimenta todo este debate. Exactamente. Lo ven como un problema para los trinitarios, cuando en realidad es una consecuencia de su propio marco teológico. El documento también señala que la idea unicitaria de Hijo como Padre socava una verdad central del Evangelio, ¿Sí? el sacrificio del Hijo unigénito del Padre por la humanidad. Absolutamente. Si aplicas la lógica de la unicidad, digamos, a la historia de Abraham e Isaac, Sí. se vuelve absurda. Abraham se estaba sacrificando a sí mismo. Correcto. Desentraña por completo el profundo significado de ese evento y el paralelo que traza con Dios Padre sacrificando a su Hijo Jesús. De acuerdo. Entonces nos ha tocado algunos puntos clave del video. Okay. Pero quiero volver a ese y vuelta. Ya. Entre el apologista trinitario y el pastor unicitario Ujú. es una verdadera montaña rusa de lógica. Ajá. Y hay un intercambio que me deja boquiabierto. Oh, sé exactamente a cuál te refieres. Sí, Es donde el pastor unicitario admite sin querer que el Padre es eternamente Padre, sí. lo que socava por completo todo su argumento. El apologista trinitario le pregunta directamente, Ajá. ¿es el Padre eterno literal y eternamente el Padre eterno? ¿O se convirtió en el Padre eterno cuando creó? Sí. ¿Y qué dice el pastor unicitario? Ambos. Es un momento fascinante porque parece estar tratando de tenerlo en ambos sentidos. Sí. Por un lado, Ah, quiere argumentar que el título del Padre se basa en la creación, correcto. pero también reconoce que el Padre es eternamente Padre, Exactamente. que es precisamente la posición trinitaria. Y aquí es donde el apologista trinitario realmente enfatiza el punto sobre ontología. Correcto. Lo que algo es versus cómo se llama. Y esa distinción es crucial aquí. No estamos hablando solo de nombres o títulos, estamos hablando de la esencia eterna de Dios. El Padre es eternamente Padre en su mismo ser, Ajá. no solo porque creó el universo. Y el apologista trinitario sigue presionando, Ah, tratando de ayudar al pastor unicitario a ver las implicaciones de su propia admisión. sí. Es como si dijera, amigo, te acabas de contradecir. Si el Padre es eternamente Padre en su esencia, Exacto. entonces debe tener un Hijo eterno con quien relacionarse como Padre. Y ese es el meollo del asunto. ¡Ey! La visión unicitaria lucha por reconciliar la relación eterna dentro de la Trinidad, Ajá. porque insiste en un Dios único e indivisible. Correcto. No puede acomodar la idea de personas distintas dentro de la deidad. El pastor unicitario sigue tratando de desviar, Ajá. diciendo cosas como, incluso si el Padre es eternamente Padre, Sí. eso no resuelve el problema. Ya. Pero para mí parece que está esquivando las implicaciones teológicas más amplias de sus propias palabras. Sí, ¿de acuerdo? Es casi como si sintiera que el suelo se mueve bajo su argumento, Ajá. pero no está del todo listo para abandonar su posición. Y es fascinante cómo el apologista trinitario lo sigue trayendo de vuelta a esa pregunta central. Sí. Si el Padre es literalmente Padre en la eternidad antes de la creación, Ajá. entonces el Hijo tiene que ser literalmente Hijo en la eternidad antes de la creación, ¿no crees? Ese es un punto tan poderoso. Sí. Y realmente expone las limitaciones de la perspectiva unicitaria. Exacto. La visión trinitaria acomoda elegantemente tanto la paternidad eterna de Dios como la filiación eterna de Jesús, Ajá. mientras que la visión unicitaria parece enredarse en su propia lógica. Es un poco un dolor de cabeza teológico. Pero es tan importante entender estos matices porque en última instancia
dan forma a cómo entendemos la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Tienes toda la razón. Este debate no se trata solo de conceptos teológicos abstractos. Tiene implicaciones en el mundo real sobre cómo entendemos la salvación, la persona de Jesús. Correcto. Incluso la naturaleza del amor mismo. Ahora, el pastor unicitario lanza esta bola curva sobre Isaías 9.6, donde Jesús es llamado Padre Eterno. Intenta usar este versículo para apoyar su afirmación de que el Hijo también es Padre. Ah, sí. Esa es una táctica común entre los defensores de la unicidad. Ya veo. Pero se basa en una mala interpretación del pasaje. El video lo desglosa muy bien. Sí. Explicando que el término hebreo traducido como Padre Eterno en realidad apunta a un atributo de Dios que Jesús posee, su naturaleza eterna. No está diciendo que Jesús sea literalmente el Padre, Correcto. sino que comparte el ser eterno del Padre. Exactamente. En la cultura hebrea antigua, los nombres a menudo tenían un significado significativo, reflejando el carácter o las cualidades de la persona. Ya veo. Entonces, cuando Isaías se refiere a Jesús como Padre Eterno, está destacando su naturaleza divina y eterna, no equiparándolo con Dios Padre. El video también señala que si Jesús fue llamado literalmente Padre Eterno en la Biblia, no se habrían referido a él, sus discípulos y los primeros cristianos por ese título. Sí. Pero no lo hicieron. Precisamente. Es una clara indicación de que el pasaje no debe tomarse literalmente en ese sentido. Correcto. Está enfatizando un atributo específico de Jesús dentro del contexto de su rol mesiánico. Está bien, eso se está volviendo bastante denso, pero quiero asegurarme de que estamos conectando esto contigo, el oyente. ¿Por qué debería importarte estos debates teológicos? Sí. Bueno, no son solo ejercicios académicos. Correcto. Tienen profundas implicaciones para tu comprensión de Dios. Exacto. Jesús. Y, en última instancia, tu propia fe. Exactamente. Comprender estas diferentes perspectivas puede ayudarte a desarrollar una fe más matizada e informada. Sí. Te anima a pensar críticamente sobre lo que crees y por qué. Y el documento termina con este tenso intercambio, donde el apologista trinitario prácticamente le ruega al pastor unicitario que comprenda las implicaciones de sus propias palabras. Él dice, simplemente no puedes decir que el Padre es literalmente Padre en la eternidad. Sí. Sin ser ontológicamente Padre en función antes de la creación, solo porque tú lo dices. Es un momento frustrante, ¿no? Sí. El pastor unicitario parece tan concentrado en demostrar su punto que se está perdiendo el panorama general e incluso se contradice a sí mismo. El pastor unicitario sigue insistiendo en que ambas cosas pueden ser ciertas. Sí. El Padre es eternamente Padre y es Padre porque es Creador. Ya veo. Pero el apologista trinitario responde, destacando la naturaleza y lógica de esa afirmación. Y ese es el quid de su desacuerdo. Sí. La visión trinitaria reconoce una distinción entre el ser eterno de Dios y sus acciones en la creación. Correcto. La visión unicitaria lucha por hacer esa distinción, lo que lleva a inconsistencias lógicas. En última instancia, la conversación termina en un punto muerto. El apologista trinitario, comprensiblemente frustrado, dice, lo siento, Sean. Sí. Pero si no puedes entender bien estos temas, no deberías involucrarte, amigo. Ya vi. Ay. Está claro que llegó a su límite. Sí. Y destaca los desafíos de participar en este tipo de debates teológicos. Correcto. A veces, las personas están tan arraigadas de sus puntos de vista que es difícil tener una conversación verdaderamente productiva. Pero, a pesar de que la conversación termina abruptamente, proporciona información valiosa sobre los puntos clave de desacuerdo entre estos dos campos teológicos. Sí. También demuestra la importancia del pensamiento claro. Y la coherencia lógica al lidiar con temas teológicos complejos. Exactamente. Y para ti, el oyente, ofrece un vistazo a las discusiones y debates en curso dentro del cristianismo. Te anima a comprometerte pensativamente con diferentes perspectivas. Correcto. Y a buscar una comprensión más profunda de tu propia fe. Entonces, hemos desempacado mucho aquí. Sí. Pero hay un giro final en esta saga que tengo que compartir. Aparentemente, el pastor unicitario luego intenta respaldar su argumento, citando a un renombrado teólogo llamado Louis Berkhof. Ok. Pero déjame adivinar. Saca la cita de contexto. Sí. Haciendo que parezca que Berkhof apoya su punto de vista. Exacto. Cuando en realidad la cita completa refuerza la perspectiva trinitaria. Me conoces demasiado bien. Cita a Berkhof hablando de por qué el nombre Padre
se aplica a Dios, Ajá, como si eso probara su punto. ya ve. Pero el apologista trinitario estaba preguntando sobre el ser del Padre, Correcto. no solo el nombre. Ese clásico se hoy cambió. Es una táctica común en estos debates. Sí. Seleccionar citas y torcerlas para que se ajusten a una agenda en particular. Pero lo realmente interesante es que cuando lees la cita completa de Berkhof, en realidad confirma que la relación del Padre con el Hijo es la razón principal por la que se le llama Padre. Interesante. Berkhof incluso lo llama la paternidad original de Dios, Ajá. de la cual toda la paternidad terrenal es solo un reflejo. Entonces, el pastor unicitario se dispara en el pie sin darse cuenta. Sí. No solo no aborda la pregunta real, Correcto. sino que termina apoyando sin darse cuenta la posición trinitaria. Es casi cómico cómo se desarrolla todo esto, Ya. pero nos sirve como una lección valiosa para todos nosotros. ¿Sí? Desconfía de las citas aisladas y las pruebas de texto. Busca siempre comprender el contexto completo y los matices de lo que se dice. Absolutamente. Es un recordatorio para ser lectores y oyentes perspicaces, especialmente cuando se trata de argumentos teológicos complejos. Está bien, ese fue un recorrido relámpago por un territorio teológico intenso. Ajá. Voy a necesitar un momento para recuperar el aliento. Pero antes de que tomemos un descanso, Sí. permíteme decir que esto es solo la punta del iceberg. Ok. Solo hemos arañado la superficie de ese debate sobre el argumento del Hijo como Padre en la teología unicitaria. Hay mucho más por explorar. Necesitamos profundizar en la comprensión trinitaria de cómo el Padre y el Hijo se relacionan dentro de la deidad, cómo se entiende el concepto de persona en la teología trinitaria. Ajá. Y las implicaciones de estos diferentes puntos de vista para nuestra comprensión de la salvación y la vida cristiana. Así que abróchense el cinturón, queridos oyentes, ¿Sí? porque estamos a punto de llevar esta inmersión profunda a un nivel completamente nuevo. Ok. Estén atentos a la parte 2, donde continuaremos desempacando estos conceptos teológicos fascinantes y desafiantes. Interesante. Y recuerde, esto no se trata solo de ganar una discusión. Se trata de buscar la verdad y profundizar nuestra comprensión de quién es Dios. Exacto. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión profunda. Estoy ansioso por retomar donde lo dejamos, ¿Sí? explorando los matices de la teología trinitaria y cómo aborda el argumento unicitio del Hijo como Padre. Sí, volvamos a sumergirnos. Creo que es útil aclarar para nuestro oyente lo que los trinitarios realmente quieren decir cuando hablan de Dios como tres personas. Sí. Es un concepto tan crucial, Ajá. pero puede ser difícil de comprender. Absolutamente. El término persona en la teología trinitaria no significa tres individuos separados, como algunos podrían suponer. De acuerdo, entonces no es como tres tipos pasando el rato llamándose a sí mismos. Dios. Correcto, ese es un error común. Ya veo. Piénsalo más bien como un acorde musical complejo. Okay. Tienes tres notas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ajá. Pero se mezclan para crear un sonido armonioso, Sí. que es Dios. Esa es una gran analogía. Ayuda a visualizar cómo estas tres personas son distintas, pero inseparables, unidas en una esencia. Exactamente. Y esta comprensión de persona nos ayuda a dar sentido a la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Ajá. El Padre es eternamente Padre para el Hijo, y el Hijo es eternamente Hijo para el Padre. Correcto. Es una relación inherente y recíproca dentro de la deidad. Entonces, no es como si el padre decidiera un día, oye, voy a crear un hijo. No. El hijo es coeterno con el padre. Precisamente. Y esta relación eterna dentro de la Trinidad es un punto clave de controversia con la teología unicitaria, Sí. que lucha por acomodar el concepto de personas distintas y eternas dentro de la deidad. Ahora, volvamos a ese video de YouTube. Ok. ¿Y cómo aborda la pregunta de qué es el Hijo en relación con la creación? Correcto. ¿Recuerdas cómo el pastor unicitario seguía esquivando la pregunta de la filiación eterna del Hijo? Sí, sí. El apologista trinitario en el video aborda esto de frente, Ah. al resaltar un pasaje de Hebreos 1. Oh, sí. Esa parte donde cita Hebreos 1.8.10, enfocándose específicamente en el versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Ese es el versículo clave. El Padre se dirige directamente al Hijo como Dios en el contexto de la creación. Sí. Esto afirma la naturaleza divina del Hijo y refleja su participación en la creación como Dios. Y el video enfatiza que ese pasaje no contradice la identidad del Hijo como Hijo. Exactamente. No está diciendo, eres Dios en lugar de Hijo. Correcto. Está afirmando que el Hijo es ambos Dios y Hijo. Ajá. Participa en la creación como el Hijo divino, Sí. no como un segundo padre.
El video también señala que la visión unicitaria crea un problema lógico cuando se trata de comprender cómo se hicieron las cosas. Sí. Si el Hijo, en su opinión, no existió hasta la encarnación, ¿quién estaba criando exactamente? Ese es un gran punto. Intentan argumentar que el Padre estaba actuando en un modo diferente durante la creación, pero esa explicación se desmorona cuando se consideran las claras declaraciones bíblicas sobre la participación del Hijo. Claro, como Colosenses 1.16. Exactamente. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sí. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Correcto. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo vincula directamente al Hijo con el acto creativo. Precisamente. Y Juan 1.3 agrega otra capa. Okay. Todas las cosas por Él fueron hechas, Sí. y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos afirman claramente el papel esencial del Hijo en la creación, lo que contradice directamente la afirmación unicitaria de que no existió antes de la encarnación. Parece que la teología unicitaria crea estos nudos teológicos que simplemente no se sostienen bajo escrutinio. Esa es una excelente manera de decirlo. Sí. Están tratando de forzar el ajuste de los datos bíblicos en un marco teológico que no puede acomodarlo por completo, lo que lleva a estas inconsistencias lógicas y contradicciones. Ahora, el video también toca cómo esta idea unicitaria del Hijo como Padre distorsiona nuestra comprensión del Evangelio. Sí. ¿Puedes ampliar eso? Absolutamente. El Evangelio se centra en el sacrificio de Jesucristo, Hijo de Dios, por los pecados de la humanidad. Este sacrificio es un acto del Padre al Hijo Correcto. y del Hijo a la humanidad. El documento PDF realmente lleva este punto a casa con esa analogía sobre Abraham e Isaac. Sí. Desmantela la lógica de la unicidad al aplicarla a esa historia fundamental del Antiguo Testamento. Si Abraham e Isaac son esencialmente la misma persona, como podría sugerir la teología unicitaria, Correcto. entonces toda la narrativa del sacrificio y el amor se derrumba. Correcto. Abraham solo estaba fingiendo sacrificar a Isaac. No. Se estaba sacrificando a sí mismo. No. Se convierte en una farsa sin sentido. Exactamente. Y esto se aplica directamente al Evangelio. Si Jesús es solo otro modo del Padre. Sí. Entonces la cruz pierde su poder como un acto de amor abnegado. Entonces, la visión unicitaria, al intentar defender la deidad de Cristo, termina socavando el corazón mismo del mensaje del Evangelio. Esa es la ironía. Sí. En su esfuerzo por mantener un monoteísmo estricto, distorsionan involuntariamente la narrativa bíblica de la salvación. Es alucinante cómo un cambio tan sutil en la comprensión de la naturaleza de Dios puede tener efectos dominó tan profundos en toda la teología cristiana. Realmente destaca la importancia de examinar cuidadosamente nuestras suposiciones teológicas y cómo impactan nuestra interpretación de las Escrituras y nuestra comprensión de las doctrinas cristianas centrales. Ahora, el video también profundiza en las implicaciones de este debate para nuestra comprensión del amor de Dios. Sí. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Sí, aquí es donde las cosas se ponen realmente profundas. La visión trinitaria ofrece un vistazo a la naturaleza del amor de Dios. Él precede a la creación. Sí. El Padre y el Hijo tienen una relación eterna y amorosa dentro de la Trinidad, un amor que fluye hacia afuera para abarcar toda la creación. Entonces no es como si Dios hubiera creado el mundo por soledad o por la necesidad de algo fuera de Sinache. Sí mismo. El amor ya estaba en el corazón de su ser. Correcto. Dentro de la Trinidad. Precisamente. La comprensión trinitaria revela un Dios cuya esencia misma es el amor. Sí. Un amor que se entrega y se relaciona. No solitario ni egoísta. Ese es un concepto hermoso y convincente. Sí. Pinta la imagen de un Dios cuyo amor es desbordante e ilimitado. Un amor que motiva sus acciones y define su carácter. Y es un marcado contraste con la visión unicitaria, que al limitar a Dios a una sola persona, limita sin darse cuenta el alcance de su amor. Dios es solo una persona. Sí. Entonces, su amor, por definición, solo puede dirigirse hacia afuera, hacia la creación. Correcto. Carece de esa dimensión interna y eterna del amor dentro de la Trinidad. Entonces, la visión trinitaria ofrece una comprensión más rica y profunda de la naturaleza misma del amor. Exactamente. Apunta a un amor que no depende de nada externo. Sí. Un amor que es inherente a quien es Dios. Un amor que se comparte eternamente y fluye eternamente. Esa es una conclusión poderosa.
nos desafía a repensar nuestra propia comprensión del amor, Sí. no solo como un sentimiento o una acción, sino como un aspecto fundamental del ser mismo de Dios. Y esta comprensión del amor de Dios tiene profundas implicaciones para cómo entendemos nuestra relación con Él. Okay. Estamos invitados a una relación con un Dios que es amor. Ajá. Un Dios cuyo amor es perfecto y completo, Sí. un amor que transforma y redime. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno en esta discusión. Y sé que ha sido bastante pesado en los conceptos teológicos. Pero espero que estés empezando a ver, querido oyente, cómo estos debates aparentemente abstractos tienen implicaciones en el mundo real para nuestra fe Correcto. y nuestra comprensión de quién es Dios. Estoy de acuerdo. No se trata solo de gimnasia intelectual. Sí. Se trata de profundizar nuestra relación con Dios, Ajá. comprender su carácter Ah. y comprender la vastedad y la profundidad de su amor. Ahora, antes de pasar a la parte final de nuestra inmersión profunda, Quiero hacer una pausa y ofrecer una pregunta que invita a la reflexión para que tú, el oyente, Ajá. la reflexión es, Sí. hemos hablado de cómo la visión unicitaria lucha por acomodar el concepto de personas distintas dentro de la Trinidad. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos el guión? Interesante. ¿Qué pasaría si, en lugar de tratar de encajar a la Trinidad en un marco de unicidad, Ajá. exploráramos cómo la comprensión trinitaria podría realmente mejorar y enriquecer nuestra comprensión de la unidad? Esa es una pregunta intrigante. Sí. ¿Qué pasaría si la Trinidad, en lugar de ser vista como una amenaza a la unidad, Ajá. revelara en realidad un tipo de unidad más profunda y profunda, Sí. una unidad arraigada en el amor, Ajá. la entrega Correcto. y la morada mutua? Exactamente. Tendemos a pensar en la unidad como uniformidad, Sí. como que todos sean iguales. Ajá. Pero, ¿y si la verdadera unidad se trata en realidad de abrazar la diversidad, Ajá. de que personas distintas se unen en perfecta armonía y amor? Esa es una idea poderosa. Y abre una forma completamente nueva de pensar acerca de Dios, nosotros mismos, y de nuestras relaciones entre nosotros. Nos desafía a ir más allá de las nociones simplistas de unidad Correcto. y abrazar una comprensión más compleja y matizada de lo que significa ser uno. Y quizás, solo quizás, Sí, eso es lo que la Trinidad está tratando de enseñarnos. te hemos arrojado mucho en esta parte de la inversión profunda. Ajá. Ahora, tómate un momento para procesar esas ideas Sí. y volveremos para Ajá. nuestro segmento final para concluir esta exploración de la teología trinitaria Ok. y el argumento unicitario del Hijo como Padre. Bienvenidos de nuevo a la parte final de nuestra inmersión profunda sobre el argumento del Hijo como Padre en la teología unicitaria. Espero que hayan tenido tiempo para reflexionar sobre la pregunta que les dejamos en la parte anterior. ¿Qué pasaría si la Trinidad, en lugar de ser una amenaza para la unidad, revelara una forma más profunda y hermosa de unidad? Esa es una pregunta que realmente nos invita a desafiar nuestras concepciones tradicionales de unidad. Tendemos a pensar en la unidad como algo homogéneo, donde todos son iguales. Pero la Trinidad nos presenta una unidad que abraza la diversidad, donde cada persona es distinta y sin embargo están unidas en una esencia y un propósito comunes. Es una paradoja fascinante, ¿no? Tres personas distintas que son un solo Dios. Es un concepto que puede resultar difícil de comprender para la mente humana, pero creo que esa es precisamente la belleza de la Trinidad. Nos desafía a ir más allá de nuestra comprensión limitada y a vislumbrar la grandeza y el misterio de Dios. Exactamente. Y creo que esta comprensión trinitaria de la unidad tiene profundas implicaciones para cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. Si Dios es una comunidad de amor, una trinidad de personas unidas en perfecta armonía, entonces eso nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del amor mismo. El amor no se trata de uniformidad o de fusión de identidades. Se trata de respeto mutuo, de entrega y de comunión entre personas distintas. Y si Dios es amor, entonces nuestra relación con Él debe reflejar esa misma dinámica de amor trinitario. Precisamente, no se trata de anular nuestras diferencias o de conformarnos a un molde único. Se trata de abrazar nuestra individualidad y de unirnos en un espíritu de amor y respeto mutuo, tal como lo hacen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de la Trinidad. Este concepto de unidad trinitaria también tiene implicaciones para cómo entendemos la Iglesia. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces debe reflejar la unidad en la diversidad que vemos en la Trinidad. No se trata de imponer una uniformidad doctrinal o litúrgica rígida. Se trata de celebrar la riqueza de la diversidad dentro de la unidad del Espíritu. Esta es una excelente observación. La Iglesia debe ser un lugar donde personas de diferentes trasfondos, culturas y perspectivas puedan unirse en la adoración y el servicio a Dios sin dejar de ser fieles a su propia identidad.
La unidad en la diversidad no es solo una opción, es una necesidad para que la Iglesia pueda reflejar plenamente la imagen de Dios Trinidad. Al final, este debate sobre el Hijo como Padre nos lleva a reflexiones mucho más profundas sobre la naturaleza de Dios, el amor y la unidad. Nos desafía a expandir nuestra comprensión de estos conceptos y a buscar una relación con Dios que se base en la verdad y el amor revelados en la Trinidad. Así es. Y aunque no tengamos todas las respuestas, creo que es importante seguir explorando estos misterios y permitir que la belleza y la complejidad de la Trinidad nos inspiren a vivir vidas de amor, unidad y servicio. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Espero que les haya resultado esclarecedora y que les inspire a seguir buscando una comprensión más profunda de la fe cristiana. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando y sigan buscando la verdad